Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si estamos bien, si se ve la pantalla? Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría recordar nuevamente, como hicimos en la sesión anterior, el objetivo de este taller, que es realizar una transferencia de conocimiento técnico a la Oficina de Gestión del Riesgo. Yo diría, gracias a la invitación de la Oficina de Gestión de Riesgos a los distintos áreas, sectores, asistentes que están presentes en este taller, para fortalecer capacidades en el diseño y ejecución de estrategias de sostenibilidad que le permitan mejorar su competitividad e implementar la responsabilidad social en la institución de manera eficaz y asertiva. ¿No? Este es el gran objetivo que tenemos. Los 4 resultados esperados, ya algunos de ellos los hemos estado revisando en la sesión del día martes, son conocer el rol de las universidades en la contribución a los ODS de la Agenda 2030, ¿no? Hemos conversado mucho acerca del aporte de la universidad a los ODS y viceversa, de qué es lo que le aportan los ODS al desarrollo de la universidad. Hemos conversado mucho de la utilidad de los ODS como lineamientos que nos van a permitir hacer proyectos seguramente de un alcance mucho más amplio, que nos van a permitir trabajar en alianzas con otros actores, que nos van a dar el marco conceptual para poder ampliar los impactos de los proyectos, más allá del objetivo del proyecto, sino entender las relaciones con los otros actores, con las comunidades, con el medio ambiente, con todo el, digamos, el tejido de actores que se encuentra alrededor de un proyecto que es mucho más amplio. También estuvimos revisando brevemente los 5 pasos de la metodología desarrollada por el Global Compact, que es el SDG Compact. El día de hoy vamos a ver los pasos 3, 4 y 5. En la sesión del día martes vimos los pasos 1 y 2. Y el enfoque de la cadena de valor en las universidades. También revisamos brevemente de qué se trata este acercamiento que hizo la Universidad Autónoma de Honduras para poder trasladar la teoría del profesor Michael Porter a las universidades y hacer la conexión con los ODS en el marco de los eslabones de la cadena de valor, ¿no? Ahora mismo, de entrada a este taller, a esta sesión, perdón, vamos a ver esos eslabones de la cadena de valor para recordarlos nuevamente. Y finalmente vamos a ver algunas estrategias para identificar y publicar la contribución a los ODS, ¿no? Vamos a analizar las recomendaciones basadas en evidencia en materia de identificación y de comunicación, de cómo se comunica la contribución a los ODS, como una práctica de responsabilidad social. Algunas recomendaciones generales, nuevamente, las mismas de la vez pasada, siempre escuchar con atención, tener los micrófonos apagados si no están participando, haciendo algún comentario. En la medida de lo posible, colocar sus nombres para poder tener alguna conversación si alguien quiere participar. Se les invita, por favor, a tener una participación activa, más que un taller en donde el profesor o la persona encargada esté haciendo una disertación. Me gustaría que ustedes se sientan libres de interrumpir en algún momento de la conversación para decirme, mira, Juan José, yo tengo esto, me ha pasado esto con los ODS, esta experiencia, alguna pregunta, alguna inquietud para también atender alguna necesidad específica que ustedes tengan con los ODS, pues bienvenido. Y eso sería todo. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la sesión del día martes, del punto 1 al 4, sobre básicamente los conceptos, los ODS, el significado de la herramienta. Vimos el paso 1 de la herramienta, que es el rol de la universidad en la contribución a los ODS. Vimos el paso 2, que es la definición de los ODS prioritarios. Ahí nos hemos quedado en la mitad del paso 2. El día de hoy vamos a ver la otra parte de la definición de los ODS prioritarios, en base a la cadena de valor precisamente. Y el día de hoy vamos a continuar con el paso 3, el establecimiento de objetivos e indicadores, cómo se fijan objetivos e indicadores, pero no estamos hablando de cualquier objetivo indicador, estamos hablando de objetivos e indicadores alrededor de los ODS, concretamente. Y vamos a ver el paso 4, que es integrar la gestión de los ODS a la universidad. Y finalmente, la comunicación y el reporte, ¿no? La importancia del reporte como una práctica de responsabilidad social universitaria.
Entonces, sin más, arrancamos en donde nos quedamos en la sesión del día martes. Esta es la fotografía de cómo se ve la cadena de valor en la educación superior. Vimos que está compuesta por 4 eslabones, donde el primero de ellos es la provisión de insumos. Aquí entran las familias como elemento que provee a través de los estudiantes, son una fuente de provisión de insumos. Los proyectos de investigación son otra fuente de provisión de insumos. Y evidentemente la estructura de la universidad como tal, las infraestructuras, los talleres que se puedan tener, las instalaciones, los laboratorios, en fin, cada facultad tiene una estructura distinta, ustedes saben mejor que yo de esto. Los ofertantes de la educación superior, ¿quiénes son dentro del eslabón o qué constituye, diría yo, la oferta en el modelo de la gestión de la educación superior? Precisamente es la gestión de la sistematización del conocimiento, los centros de investigación, los programas educativos con sus mallas curriculares constituyen la oferta, que satisface una demanda en los eslabones 3 y 4. Esta demanda está partida en dos, en el demandante intermedio y el demandante final. El demandante intermedio son precisamente los resultados de las investigaciones aplicadas y evidentemente los profesionales que son los egresados de las aulas, y el demandante final, pues ya es todo el conjunto social visto como actores económicos en su conjunto, como sociedad, vistos como empleadores, que pueden ser empresas privadas o empresas públicas, en fin. Ahora, vamos a recordar de qué se trataba la metodología, para qué estamos haciendo este análisis de la cadena de valor, para qué nos sirve. Si alguien quiere abrir el micrófono, pues bienvenido. Estamos haciendo ahora solamente un repaso de la sesión del día martes. Nada más levantan la mano. No puedo ver ahora quién está en el panel de alumnos, pero abren el micro y no hay ningún problema. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esto? No, como pregunta abierta. ¿Para qué nos sirve entender cuáles son los eslabones de la cadena de valor? ¿Hay alguien que se anime a participar? Ok. La respuesta es para mapear cuáles son los impactos positivos y cuáles son los impactos negativos. Acá el ejercicio es que tenemos que ver en cada uno de esos eslabones cómo estoy impactando como universidad o como facultad en la demanda laboral, cómo estoy impactando en el conocimiento con el que salen los alumnos con respecto a temas muy particulares que les interesa a las agendas globales de desarrollo, como son los ODS. Hay talleres sobre ODS, hay cursos sobre ODS, hay contenido particular sobre este tema, hay proyectos de investigación que están relacionados a estos grandes retos, no solamente mundiales, sino también nacionales de nuestro país. Seguramente ya existen muchas alineaciones de proyectos y de iniciativas a las políticas nacionales públicas, pero se ha hecho este link con respecto a los ODS también. Esas son preguntas que son orientadoras y nos sirven precisamente para ir haciendo un mapeo de los impactos positivos y los impactos negativos. ¿Sí? La metodología nos Juan José, recomienda... Sí, una consultita claro que antes sí. de que pases. En esto de la utilidad y la aplicación de de esta cadena de valor y que nos permite mapear, uno es el poder ver los impactos positivos y negativos de lo que se ha ejecutado, pero también para, para futuro, ¿no? Lo que es plantear desde ya proyectos considerando este mapa, ¿no? En cuanto a sus impactos positivos y negativos. O sea, me imagino que es de ambas partes la utilidad de este mapeo, ¿no es cierto? Correcto. Es de ambas partes Porque porque... cuando, Sí, dime. ajá,
Y me ponía a pensar, o sea, el tema de que nos hablabas en la sesión anterior de los repositorios, ¿no? O sea, es cierto, o sea, probablemente como docentes pues ya tenemos desarrollados, ejecutados, ¿no? Finalizados proyectos en donde sí han tenido que ver con estos impactos. Entonces, aún culminados, digamos, años atrás estos proyectos, es factible poderle implementar, aplicar, mejor dicho, ¿no? Este análisis de impactos, eh, aún así, después de un tiempo que tengamos de haberlos ejecutado, ¿es Sí, válido o siempre tiene que ser para desarrollarlo o para ejecutarlo y no mucho después? sí. Eso quería que me ayudes, por Excelente, favor. excelente pregunta. Me voy a permitir hacer un paréntesis porque esta pregunta responde a un aspecto clave que muchas universidades se preguntan y me estoy yendo hacia adelante bastante. Lo vamos a ver dentro de una hora, unos 40 minutos, pero vale la pena hacer un paréntesis en este momento. Eh, Nuestra compañera ahora nos comenta este tema. Las universidades me dice, claro, ok, acá está la hoja de ruta, el mapa, pero yo tengo que hacerlo desde ahora o existen estrategias. Esta guía, esta fuente que es SDG Compass, la guía para la acción en los ODS, les dice a las universidades, mira, existen estrategias para analizar la contribución de las universidades a los ODS y quiero que por favor miren la segunda que está dentro de esta flecha, ¿sí? Que se llama Evaluación de la documentación existente alrededor de los ODS. Y esto es precisamente a lo que hace referencia nuestra compañera hace un momento. Nos dice, oye, la universidad ya hace cosas, pero es válido, es legítimo decir, oye, todo lo que yo he hecho, hacer los links con los ODS y la respuesta correcta, de acuerdo a esta guía, es que hay que hacerlo. Acá nos ponen 3 estrategias y nos dicen, ustedes apliquen la que más se ajuste a su nivel de, digamos, de autonomía con respecto a la gestión de los ODS, ¿no? Y está yendo desde aquellos que tienen más autonomía, como la autoidentificación, o sea, que hay un personal que trabaje con los ODS, vamos a llamarlo madurez, de otra manera, si se quiere, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer una autoidentificación. Si la respuesta es no, pasamos a esto de acá, que es la autoidentificación alrededor de los ODS, a esta de acá, perdón, la evaluación de la documentación que existe alrededor de los ODS. Y acá está todo. Las fuentes de datos, por ejemplo, en investigación, en educación, en gestión y en comunicación. La información relevante, ¿cuál es dentro de investigación? Las publicaciones, iniciativas emblemáticas de la universidad, proyectos emblemáticos, algo que les haya permitido ingresar inclusive algún ranking en base a proyectos de investigación, si es que es el caso también, ¿por qué no? Es buscar en todas las series de datos de manera retroactiva y hacer estos hallazgos. Oye, esta investigación, por ejemplo, en agua, voy a inventar un ejemplo ahora, en agua y saneamiento básico está directamente relacionado a la meta 6.5 del ODS 6, que es el ODS precisamente de agua y saneamiento. ¿Yo puedo armar mi repositorio de esta forma? Claro que sí. En educación, yo ya tengo mallas curriculares, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar, nuevamente, una facultad de agroindustria o ingeniería agrícola, pues no, dependiendo de cómo se llama, tiene cursos que es algún curso de uso responsable de los recursos o ecología industrial, como recibe ese nombre. Esa materia, ese curso, ¿está vinculado dentro del ODS 2? ¿Satisface la meta del ODS 2? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Es posible hacer esa validación? Sí, por supuesto que sí. Y así sucesivamente, inclusive dentro de la gestión de la universidad. Hay lineamientos, antes de ayer justo ustedes me conversaban de que cada facultad tiene una especie de lineamiento sobre responsabilidad social universitaria. Asumo que con un conjunto de acciones, actividades, esas cosas que ya se vienen haciendo, ¿las puedo poner? También, la respuesta es correcta, ¿no? Vamos a entrar con profundidad a este punto, pero la respuesta es que es correcto, esto ya está escrito, eh, y bueno, lo vamos a ver más adelante en el punto que corresponde, pero es muy válida la Entiendo. pregunta. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, gracias a ti.
Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, una duda? Entonces avanzamos. La metodología nos da 3 recomendaciones transversales para la identificación de los impactos positivos y negativos. Uno, que hay que tener en cuenta la demanda laboral, porque evidentemente somos proveedores de profesionales. Entonces hay que tenerla mapeada, tener en cuenta cuál es la generación. Acá ellos le llaman impactos en la generación de empleo, pero traducido es cómo va a generar los cambios en la demanda laboral. En segundo lugar, cómo impacta en las comunidades, porque los proyectos de investigación van a tener un impacto directo o indirecto, dependiendo del caso y del nivel, en las comunidades de manera directa, y la proximidad a las operaciones de la universidad, ¿no? En otras palabras, la gestión del entorno, como se le suele llamar, cómo la universidad gestiona el entorno. Estos 3, digamos, tamices o filtros son las recomendaciones que nos hace para la identificación de los impactos positivos y de los impactos negativos. Oye, ¿cómo este proyecto impacta también en el contexto urbano en donde se desarrolla, en el contexto socioeconómico o socioecológico en donde se está desarrollando? Entonces, son 3 recomendaciones generales, ¿no? Y luego entramos con profundidad ya a observar dentro de cada uno de los eslabones. En el primer eslabón, que estamos hablando de provisión de insumos, acá están los actores, que son las familias, los estudiantes. Evidentemente acá están también los profesores, el cuerpo académico, en fin. Los actores se concentran alrededor de la educación y el aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el ODS que absorbe la mayor cantidad de impactos en este eslabón? Es el ODS 4. Acá se nombran algunas de las metas, pero tienen que ver con la calidad educativa, con los resultados, digamos, con cómo se desarrollan las personas a partir de la educación. Aquí hacemos un análisis un poco más profundo sobre cuáles son esas metas, qué dicen esas metas. Estamos hablando de aumentar considerablemente a nivel mundial el número de oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en países en desarrollo, ¿no? Otra meta tiene que ver con el aumento del número de jóvenes y adultos en habilidades relevantes, incluidas las habilidades técnicas y vocacionales para el acceso al empleo de calidad, ¿no? Esa era la meta 4.4. La meta 4.5 habla de la eliminación de la disparidad de género. Bueno, evidentemente hay también asuntos sociales intervenidos dentro de estas metas como la equidad de género, la igualdad de oportunidades, en fin. Entonces esto nos da un marco general. Ahora, ¿cuál es el rol de las universidades desde el papel de los proveedores de educación en el marco de los ODS? La columna de color azul son las recomendaciones y la columna de color verde son las actividades ya más concretas. Entonces, la primera recomendación es dotar al alumnado de conocimiento y de habilidades para entender los ODS. Entonces, estamos hablando de acciones concretas. ¿Cuáles son aquellas? Pues desarrollar pensamiento sistémico, se entiende a partir de cursos, a partir de talleres, a partir de conocimiento, e inclusión de los ODS en las materias de pre y posgrado. La segunda recomendación es empoderar y movilizar a la juventud. ¿A través de qué acciones específicas? El voluntariado universitario alrededor de los ODS. En la sesión del martes conversamos acerca de algunas de las experiencias en este tema particular del voluntariado universitario en ODS. Proporcionar la formación académica para implementar soluciones basadas en los ODS. Entonces, aquí, ¿cuál es la acción concreta? Formar profesionales para trabajos requeridos en la implementación de los ODS. Entonces, también conversamos acerca de la demanda del otro lado, de cómo se están demandando profesionales en conocimiento de ODS, precisamente para solucionar estos retos nacionales y globales, ¿no? La cuarta recomendación es crear oportunidades para crear capacidades con estudiantes y docentes para abordar los desafíos. Y estas son concretamente las becas para estudiantes y docentes alrededor de los ODS, que existen muchos programas de becas
provistos por cooperación internacional que giran alrededor de los ODS, en donde las personas, sean estudiantes o docentes, se pueden capacitar en materia de ODS, ¿no? Denme un minuto, por favor. De acuerdo. Voy a volver a compartir. Y lo que vamos a ver ahora es el eslabón número 2 de la cadena de valor. Ya vimos el eslabón número 1. ¿Qué nos dice el eslabón número 2 de la cadena de valor? Estamos hablando de la oferta de educación superior. Entonces, ¿qué elemento central hay en este concepto de la oferta? Estamos hablando de investigación y producción de conocimiento. Ahora, para lograr los ODS, indica la comunidad mundial deberá superar desafíos sociales, económicos y ambientales, los cuales requerirán de transformaciones sobre cómo funcionan las sociedades y las economías. ¿Cuáles son los ODS que están relacionados con este eslabón específico de investigación y producción de conocimiento? Los vemos del lado derecho. Algunos de los ODS más importantes son el ODS 2 de hambre cero, el ODS 3 de salud y bienestar, que bueno, basta decir que el COVID y la llegada del COVID a nuestro país ha desnudado un conjunto de brechas y de carencias en materia de salud pública. Entonces, por eso empiezan a aparecer. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta más investigación, evidentemente. ¿Alrededor de qué tema? Alrededor de políticas públicas sanitarias, por ejemplo, y temas diversos de este tipo. ¿Qué otro ODS importante aparece aquí? El ODS 7, que es de energía asequible y no contaminante. El ODS 9 de innovación e infraestructura. El ODS 12 de producción y consumo responsable, donde entran todos los temas de cómo las industrias producen contaminando menos, con menos recursos, de manera más inteligente. Y también cómo los consumidores nos culturizamos en ese proceso, y de ahí escuchamos muchas charlas de, oye, hay que separar la basura, la basura tiene un flujo, en fin. El ODS 14 de vida submarina y el ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos. Ahora vamos a ver exactamente qué componente dentro de este ODS es el que está respondiendo a este eslabón, ¿no?, de investigación y producción de conocimiento. Pero antes, digamos, un comentario más. Las universidades, a través de sus amplias competencias y sus actividades de investigación, tienen un papel crítico para consolidar y respaldar esta tarea, proporcionando el conocimiento, la base empírica, las soluciones y las innovaciones necesarias para este fin. O sea que la universidad evidentemente está llamada a generar innovación en estas temáticas, que son temáticas críticas, cruciales, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son las metas específicas? ¿No? ¿De qué es lo que hemos estado hablando cuando hablamos de estos ODS concretamente? Por ejemplo, en el ODS 9 estamos hablando de la meta 9.5, que es aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, ¿no? Aquí estamos hablando de investigación y desarrollo. En el caso de los ODS 2, 3, 7, 12 y 14, he tratado de resumir algunas de las metas más importantes, pero se refieren a la necesidad de realizar investigación científica y aportaciones sobre agricultura sostenible, desarrollo de vacunas y consumo y producción sostenible. Entonces, ese es un llamado concreto, directo, bastante directo al sector universitario, al sector académico para estos ODS. Luego está el ODS 14 con distintas metas en los que se refieren a la necesidad de aportación científica para la gestión de los océanos, bueno, que es otra línea de investigación. Y finalmente la meta 17.6 y 17.8 del ODS 17, que es mejorar la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología. Esta no es una meta para la universidad. La universidad no es la que se encarga de gestionar la cooperación,
sino se encargan de gestionar la cooperación las agencias de cooperación de cada país, pero alineado a esta meta específica de este ODS particular, es que se hace un llamado a las universidades, ¿no? Entonces, por ahí es la relación con las universidades. Ahora, nuevamente, ¿cuáles son en este eslabón las recomendaciones de color azul y las acciones concretas de color verde? En primer lugar, la primera recomendación es fomentar los ODS como tema de investigación dentro de la universidad. Aquí estamos hablando de una investigación, si se quiere, un poco más aplicada alrededor de los ODS. ¿Cuál es la acción estratégica que se recomienda? Es un mapeo de cómo la investigación se alinea a los ODS. Y esto responde a la pregunta anterior, ¿no? Oye, yo puedo tomar el repositorio de investigación que tengo y hacer este mapeo, este alineamiento a los ODS. Sí, por supuesto, ya está escrito, inclusive como una acción estratégica a hacer, tal cual. Esto se podría trasladar a un plan de trabajo tranquilamente, ¿no? Lo otro, promover la investigación interdisciplinar y transdisciplinar para los ODS. Acá estamos hablando de algo un poco más avanzado, son ciencias de la sostenibilidad, enfoques inclusivos, y directamente, concretamente, estamos hablando de programas educativos específicos con este nombre de ODS, ¿no? La tercera recomendación es apoyar la creación e innovación de soluciones de desarrollo sostenible. Entonces acá la acción estratégica es colaborar con empresas para desarrollar nuevas tecnologías, organizar desafíos de innovación y hackatones, que es lo que suelen hacer algunos centros de investigación, algunas universidades. Sin ir tan lejos, la Universidad de San Marcos tiene un centro de innovación, no recuerdo ahora cómo se llama, pero lo tiene. Quien estuvo presente en el taller número 2 de hace 3 meses, tenía a cargo este centro de innovación en San Marcos, y ellos hacían sesiones de desafíos de innovación o challenge de innovación. Entonces trasladaban problemáticas y las trabajaban junto con grupos de estudiantes. Es un órgano que, por ejemplo, trabaja directamente este aspecto, ¿no?, de innovación, de soluciones para el desarrollo sostenible. Y la cuarta es apoyar la implementación nacional y local de los ODS. Y esto es, pues, abogar por políticas públicas. Si la universidad, por ejemplo, recorre este camino, ya estaría en capacidad de decirle a un órgano como CEPLAN o cualquier otro actor aliado, oye, mira, la universidad puede impactar en términos de políticas públicas bajo el esquema tradicional, que ya lo viene haciendo, seguramente sí, pero con esta mirada de los ODS. Precisamente, ¿por qué? Porque el país tiene un compromiso con los ODS. Entonces, todo está en el marco de políticas nacionales concretas y definidas. Es una forma de visibilizar también el aporte de las universidades. Pasamos al tercer y cuarto eslabón de la cadena de valor, que están integrados en uno solo, porque corresponden a la demanda, solo que está clasificado en dos bloques, la demanda intermedia y la demanda final. Entonces, se habla de un impacto significativo en los aspectos sociales, culturales y de bienestar ambiental dentro del campus, por poner un ejemplo, o no, digamos, no solamente dentro del campus, sino también en el marco del entorno de la universidad. ¿Y cuál es el entorno de la universidad? Pues la comunidad, directamente en donde tienen impacto los proyectos de investigación, las ciudades, las regiones, en fin. Estos impactos se relacionan directamente con todas las áreas de los ODS. Aquí se ha hecho una selección de algunos de los ODS donde se reciben la mayor cantidad de impactos. Vamos a pasar en la siguiente lámina, porque en la siguiente se hace un desarrollo de cuáles son las metas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ODS 2, que es hambre cero, la meta relacionada es aquella que habla de ofrecer opciones de alimentos saludables, nutritivos, asequibles, introducir medidas para reducir el desperdicio, por ejemplo, de alimentos. Esto es dentro del campus o lo pueden trasladar en las comunidades de mayor impacto, ¿no? Creo que en la sesión del día martes había una persona de ciencias agropecuarias o ciencias veterinarias que estaban trabajando algún tipo de investigación relacionadas a temas de sostenibilidad alimentaria. Entonces, por ejemplo, este es un claro ejemplo de cómo el ODS 2
aparece en la demanda, porque finalmente quienes demandan en la cadena de valor de los alimentos son las comunidades, las personas que se benefician de esto, ¿no? En el ODS 3 estamos hablando de proporcionar programas de bienestar inclusive para el personal, si lo pensamos internamente, ¿no? En el ODS 4, aportar a personas vulnerables y desfavorecidas para garantizar su acceso y participación plena dentro de la universidad. El ODS 5, que es equidad de género o igualdad de género, habla de implementar estrategias de equidad de género en el lugar de trabajo, ¿no? Y trabajar para cerrar las brechas de género. El ODS 12 y 13 es el que habla del establecimiento de políticas de emisiones ceros o bajas emisiones e invertir en la producción de energía renovable, incluir el riesgo de cambio climático en el marco de información sobre riesgos y desarrollar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto es transversal, ¿no? Estamos, por ejemplo, alojados en este momento en un evento de la Oficina General de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Entonces, el hecho de trabajar lo que viene trabajando efectivamente ya la Oficina de Gestión de Riesgo y Cambio Climático está en el marco de un impacto concreto en el ODS 13, que es el ODS de Acción por el Clima. Entonces, estas relaciones es las que la metodología busca poner en valor, ¿no? Lo que ya se viene haciendo. El ODS 8, que es el ODS de trabajo y crecimiento económico, es el que recomienda supervisar resultados de empleo y la gestión de carga de trabajo académica. Y finalmente, el ODS 16 es el que habla de asegurar que el personal y los estudiantes tengan acceso a información sobre sus derechos, al conocimiento sobre sus derechos también. Entonces, ¿cuál es el rol de las universidades desde el papel de la demanda, ¿no? Ahora visto desde cómo fortalecer la demanda en materia de los ODS, ¿no? Entonces estamos hablando aquí, la primera recomendación es la de fortalecer el compromiso público y la participación para los ODS, ¿no? Hay un llamado a la universidad a que tenga un papel de compromiso público que puede ser a través de conferencias, eventos, talleres, charlas, para crear conciencia sobre los ODS. De hecho, este taller particular que es sobre este tema satisface, por ejemplo, una de las recomendaciones que está aquí de color verde, ¿no? Facilitar el diálogo y la acción sobre la implementación de los ODS. Esto es, bueno, ir un poco más allá y promover la colaboración intersectorial entre distintos sectores para soluciones para los retos de los ODS, el papel de protagonista en el desarrollo de las políticas públicas sostenibles, identificar problemas en la agenda política y trabajar en soluciones basadas en los ODS. Si ustedes ven, estas soluciones van de menos a más, ¿no? Siempre como que de menos impacto a más impacto conforme la universidad o la institución pública quiera tener más impactos en estos temas, ¿no? Y finalmente demostrar un compromiso del sector universitario con los ODS a través precisamente de la enseñanza y la investigación universitaria. Entonces, hasta acá hemos visto un resumen de esto de acá, de los eslabones de la cadena de valor y cuáles son los ODS que están dentro de las cadenas de valor para poder así mapear los impactos positivos y negativos. Ahora el trabajo seguramente ya viene, ok, si alguien quiere implementar esta estrategia, esta es como la gran hoja de ruta y a partir de aquí se extraen los elementos para poder hacer el mapeo y poder hacer un checklist, si se quiere, de cuáles son los impactos más grandes o positivos y los impactos desfavorables para poder corregir aquellos donde se tienen impactos desfavorables también, ¿no? De todas maneras, esta es una versión como comprimida de todo el contenido. En el campus virtual van a encontrar un desarrollo mucho más extenso en un informe sobre estos pasos. Estamos apenas en el paso 2 de la metodología, pero sobre cada proceso, si se quiere, adentro de cada paso, hay un desarrollo mucho más largo, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda sobre estas recomendaciones, pues bienvenido. Solo quería acotar de que me parece que el centro de innovación al que se refiere se llama Incubadora 1551. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, correcto. Quien estuvo a cargo de la incubadora
participó en el taller número 2, que era precisamente fondos para este tipo de órganos dentro de la universidad, cómo solicitar fondos de cooperación internacional y bueno. Y él nos comentaba, recuerdo su experiencia desde este laboratorio de innovación. Entonces, creo que sirve también para ver mucho de lo que la universidad ya produce, ya está contemplado dentro de este gran esquema de trabajo. Es cuestión nada más de implementarles. La estrategia está aquí, está libre para que los gestores, las personas responsables la tomen, la apliquen y tener un mapeo bastante estratégico, consensuado y digamos, con sustento y con base en una metodología, ¿no? ¿No? Claramente ahí entra este centro, el de innovación 155, ¿no? Podría entrar ahí también. Entonces, efectivamente. Bueno, seguimos entonces. Vamos a entrar ahora al paso 3 de la metodología. Recuerden, vamos al índice nuevamente para no perdernos. Recuerden que son 5 pasos. Estamos viendo, vamos a ver, estos pasos son un poco más cortos de extensión. El paso 2 es el paso central, el paso más largo. El paso 3 es el establecimiento de objetivos e indicadores y es a donde vamos a entrar ahora mismo. Perdón. Entonces, vamos a hablar sobre objetivos e indicadores para los ODS, ¿sí? El punto de partida, ¿cuál es? Para definir un objetivo. General, de manera general. Es identificar prioridades, ¿no? Decir, oye, ¿qué es lo más importante para mí en este momento? Como facultad, como universidad, dependiendo del nivel, como ustedes lo quieran ver. Entonces, para eso hay un conjunto de recomendaciones de esta metodología que ha levantado la experiencia en otros lugares, y es que efectivamente se requiere el diálogo con los grupos de interés de la universidad, ¿no? No podemos definir, levantar objetivos sin levantar las motivaciones de los grupos de interés o stakeholders, como alguien lo mencionó en la sesión del día martes, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De estudiantes, de miembros de la comunidad, personal docente, en fin, personal administrativo. A partir de allí, la idea es tener 2 resultados. Uno, tener un seguimiento a las contribuciones universitarias para los ODS. Y 2, definir objetivos e indicadores para maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos. Eso es lo que queremos en última instancia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer un seguimiento a las contribuciones? Ahora vamos a ver para qué, digamos, cuáles son las ventajas, para qué nos sirve, y después vamos a ver el cómo, ¿no? El cómo hacer el seguimiento a las contribuciones, por dónde empezar. Y una de las respuestas era las que conversábamos al inicio del taller, ¿no? De levantar los repositorios y hacer las alineaciones con los ODS es un camino, pero la metodología nos propone hasta 3 estrategias distintas para hacerlo. Entonces, vamos a ver ahora, antes de llegar a ese punto, las ventajas de hacer un seguimiento a las contribuciones de los ODS. En primer lugar, permite hacer la identificación de quiénes son las personas y los departamentos clave que están implicados en la contribución a los ODS, ¿no? Esto, si se quiere, es un primer mapeo de actores, de los actores relevantes para las estrategias alrededor de los ODS. En la sesión del día martes alguien comentó con toda, digamos, razón y conocimiento, oye, pero esto se maneja desde, o se debería manejar desde responsabilidad social universitaria, de manera congregada, seguramente sí. Depende mucho de cómo está organizada la universidad en este aspecto. Si se maneja también de manera descentralizada la responsabilidad social universitaria, pues hay que identificar quién es la persona clave, ¿no? Que se encarga de estos temas, cuáles son sus funciones y sobre todo cómo esta persona clave está adoptando los ODS en sus acciones, ¿no? En base a todo lo que hemos visto hasta ahora. Cómo está haciendo este alineamiento con las metas de los ODS, ¿no? Más allá de ser propositivos quizás, sino también de ir a la profundidad de los ODS. En segundo lugar, ¿cuáles son las áreas de interés compartido en toda la universidad
y oportunidades de colaboración tanto interna como externa. Esto es justamente lo que les decía hace un momento. ¿Cuál podría ser un área de interés compartido en en toda la universidad cuando hablamos de los ODS? Si a alguien se le ocurre una idea, pues bienvenido. Algo que tú digas, bueno, está en la facultad 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es un hilo conductor para pensar en una estrategia de objetivos de desarrollo sostenible. Pues seguramente son las oficinas de responsabilidad social universitaria que están dentro de las facultades, ¿no? Claramente. Es un hilo conductor, es un área de interés compartida, ¿no? Extensión universitaria, me parece que también se mencionó en la sesión del día martes, ¿no? Identificar las fortalezas y las debilidades de las universidades en los ODS. Cuando se hace este trabajo, las universidades son capaces de poder determinar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Involucrar y capacitar al personal y al alumnado en la agenda de los ODS. Esa es una consecuencia, ¿no? Una vez que ya se tiene este mapeo, se puede empezar ya a trabajar las capacitaciones, sensibilizaciones internas, en fin. Y finalmente, la recopilación de la información para poder comunicar y mostrar la contribución de la universidad a los ODS. Esta última parte la vamos a ver con más detalle en el paso 5 de la metodología, que habla específicamente de este punto, y es que todo lo que viene haciendo la universidad es comunicado, pero existe un conjunto de recomendaciones también sobre la manera de comunicarlos asociadas a las ODS, ¿no? Cuáles son las metodologías que existen, cuáles son las recomendaciones, inclusive de estándares nacionales e internacionales sobre cómo comunicar los resultados en función de los ODS. Entonces es un paso un poco más adelante en el desarrollo y en el trabajo. Entonces, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, profesor Juan José, geólogo Daniel Lovera, ¿Qué tal? Instituto de Geología, de Investigación de Geología. Perfecto. El rol que menciono aquí es prácticamente de las escuelas, las oficinas, tanto de poder social, de investigación, todos trabajan en equipo, ¿no? Pero los actores ahí son los alumnos y los profesores porque desarrollan los proyectos. Entonces ellos tienen que enfocar sus proyectos extramuro, ¿no? No dentro de, o sea, proyectos internos nomás, sino extramuros, fuera. Entonces, para las comunidades, ¿no? Entonces, trabajar para distintas iniciativas que hay. Entonces, ahí uno tiene que buscar, pues, ¿no? Los temas, buscar los contactos, buscar las iniciativas. Porque las oficinas te motivan, dan la política, dan los lineamientos, dan todo y piden también de repente una información, deben tener una base de datos de todos los proyectos que están llevándose en base a ODS, ¿no? Porque todo proyecto, de cierta forma, tiene que estar enmarcado dentro de los ODS para que el país también progrese, ¿no? Y el proyecto también tenga sostenibilidad. Ahora, hay proyectos concursables que el Estado peruano también lanza y donde también se puede participar, ¿no? Y esos son ya proyectos de Innovate y otros que también están enlazados, por ejemplo, en el área de salud, entonces el ODS de salud, ¿no? El ODS de hambre cero, entonces ya son otros temas, ¿no? Entonces ahí vamos encajando nosotros, por eso las iniciativas, los actores ahí son los alumnos que deben hacer la tesis, los grupos de investigación que antes había, hoy ya no hay. Ahora el voluntariado también, se habla de un voluntariado, pero a veces el voluntariado solamente de repente cubre algunas áreas, pero el voluntariado debe ser para... Hay alumnos que tienen iniciativas, hay grupos que salen. Ahora con el COVID se ha detenido, ¿no? Van a las comunidades, hacen trabajos comunitarios, excelente, ¿no? De todo eso hay que motivar y mapear, ¿no? Mapear, ayudar las iniciativas. Entonces, las iniciativas son interesantes, porque están haciendo, ¿no? No es que no se está haciendo, se está haciendo, ¿no? Hay trabajos. Y también a veces se publica y a veces otras veces no se publica, ¿no? Pero de todos modos las tesis creo que deben ser las que referencian todo ese trabajo. Y trabajar en equipo, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es unirnos todos y trabajar, ¿no? Por ejemplo, debe ser multidisciplinario, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en mi grupo yo tengo profesores de biología, de física, de sociales, ¿no? De medio ambiente, o sea, buscamos al especialista
a que trabajes con nosotros para eso. Ahora también trabajamos con la 1551, tenemos nuestros proyectos también ahí. Entonces, esa es la iniciativa, ¿no? El profesor, los profesores tenemos que buscar, como se dice, ¿no? Los proyectos para que nuestros alumnos también puedan también participar, ¿no? Ese sería más o menos mi parecer, ¿no? Gracias. Claro, muchas gracias. Y tengo una pregunta. Profesor, Sí, no, disculpe, siga mejor usted para que no se olvide la pregunta y luego yo puedo intervenir. no se preocupe, muchas gracias. Justo tenía una pregunta, ya que es esto que menciona ahora el señor Lovera es muy importante porque claramente yo sé, y existe un apoyo de la universidad, una participación de la universidad alrededor de los proyectos de investigación y los ODS. La pregunta es cómo determinan allí, por ejemplo, ok, este proyecto va al ODS 3, al ODS 2, en términos de prioridades, ¿lo hacen en función a que la convocatoria, por ejemplo, de Innovate les indica específicamente, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo, debe tener un impacto medible en el ODS 3 de salud, o es una decisión que ustedes como grupo, con los alumnos, con los profesores, toman de manera abierta, o simplemente responde a la observación de la realidad y hace falta mirar para darse cuenta de que tenemos muchísimos problemas de distintos tipos? ¿Cómo es que se toma esa decisión de Sí, apoyo a los ODS? interesante la pregunta. A nosotros, a los grupos de investigación nos piden cuál es tu línea de investigación y tu ODS, en qué ODS de los que existen estás trabajando, ¿no? Ahora que nos está dando el mapeo, creo que nos ayuda, nos facilita. Pero de repente, por ejemplo, en energía, ¿no? Por ejemplo, trabajar en energía, ¿no? O trabajar en salud, pero ya depende de los grupos de investigación de cada facultad. Cada facultad tiene su propia especialidad, entonces, pero también lo está haciendo transversal y también lo está haciendo multidisciplinario, entonces puede traer especialistas de otras áreas para que trabajen en ese grupo, ¿no? Entonces nos piden a los grupos la definición del OS. Gracias. Perfecto, ¿no? Buenísimo, porque lo que pasa es que también en el material de apoyo que hay, aparte del informe, en el aula virtual de material de apoyo como bibliografía, hay un documento que es el informe país, no como mundo, sino como Perú, sobre las brechas de los ODS, y les puede dar un argumento también, ¿no? Más sólido de, bueno, aquí sale que el ODS 2 de hambre cero es el que está fuertemente afectado por X, Y, Z motivos, o el ODS de salud. Entonces, si se suman dos aspectos, uno que es la justificación en base a este informe nacional, más adicionalmente la aplicación de una metodología como esta, que en realidad es un conjunto de recomendaciones que ustedes van tomando y adaptando a sus propias realidades, sus facultades, tienen un producto muy bien argumentado para aplicación de fondos concursables, por ejemplo. Estaba pensando en eso, ¿no? Como una forma de utilidad. Pero bueno, justo una persona más estaba comentando hace un momento. Sí, sí, profesor, lo saluda Julia Lema de Cerceo Medicina. ¿Qué tal? Esto me encantada. Y gracias por los contenidos muy interesantes en realidad y nos hace valorar lo que vamos haciendo y lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que hay que ir ajustando. Yo asocio este momento con los proyectos, con la metodología de aprendizaje-servicio, ¿no? Que inclusive está considerado en el modelo educativo de nuestra universidad. Entonces, en las asignaturas, aplicando la ficha técnica, que para desarrollar el proyecto con APS, precisamente uno de los puntos es cómo se vincula lo que vamos a hacer con los ODS, ¿no? Y en realidad resulta muy interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aprendizaje de servicio implica dar un servicio, el alumno con los profesores damos un servicio, estamos logrando competencias en el alumno y a través del servicio estamos buscando impacto en la comunidad, ¿no? Y lo que usted menciona también importante es esa relación con los grupos de interés, porque lo que hace la universidad en algún momento se va a retirar, por ponerlo así entre comillas, ¿no? Y son los grupos de interés comprometidos los que le van a dar continuidad en ese marco de sostenibilidad para lograr el cambio. En eso estamos en la facultad. Buenísimo. Gracias. Está buenísimo. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, de que la universidad ya viene haciendo cosas, nada más hay que situarlas bajo una estructura, una metodología, una estructura validada y visibilizar y comunicar, ¿no? Y visibilizar de manera integrada. Eso le va a aportar, le va a dar un valor agregado a la universidad, ¿no? Gracias. No sé si alguien tiene algún otro
¿Alguna otra pregunta o duda? Es así, tenemos programada una pausa son las 7 en punto, 7:01, a las 7:06, en 5 minutos, regresamos nuevamente para la segunda parte para seguir conversando sobre los siguientes pasos de la metodología.
Buenas noches nuevamente. Retomamos entonces la segunda parte del taller. Perfecto. Bueno, entonces, ¿me confirman por favor si se ve la pantalla? Sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. Listo, muchas gracias. Nos habíamos quedado en esta parte de identificar las ventajas de hacer el seguimiento a las contribuciones de los ODS, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las estrategias para analizar esas contribuciones de los ODS? En principio, antes de empezar a definirnos los objetivos, dijimos que necesitamos conocer las prioridades, pero para conocer las prioridades necesito saber dónde estoy contribuyendo, cómo estoy contribuyendo. Si no sabemos cómo empezar, la guía nos recomienda 3 estrategias. La primera es, voy a empezar desde la que está hacia afuera, hacia arriba, en la parte superior derecha, que se llama autoidentificación alrededor de los ODS, y hacia abajo. ¿Por qué motivo? Porque la recomendación va desde aquellas instituciones que tienen más autonomía o más madurez, si se quiere, en la gestión de los ODS. O sea, si hay una persona que se encarga de integrar todas las acciones, en fin, a mayor autonomía, pues existen más posibilidades. Vamos a ver de qué se trata la autoidentificación. En segundo lugar, la evaluación de la documentación existente. Si es que no existe mucha autonomía o mucha madurez, si se quiere, pues volteamos a ver todo lo anterior que se hizo, los grupos de investigación, los centros de investigación, las tesis, en fin. Y si es que todavía no hay menos grado de madurez, la metodología nos recomienda, nos sugiere organizar un taller de priorización de ODS con los actores clave. Esto es empezar de cero también. Y ahora vamos a ver por qué esta última estrategia es quizás la más rica también, porque permite levantar las expectativas de todos los grupos de interés, ¿no? Es muy completo. Vamos a arrancar con la primera. La autoidentificación alrededor de los ODS. Entonces, alrededor de la autoidentificación, ¿quiénes están? En primer lugar, ¿qué significa autoidentificación de los ODS? Significa que las áreas tienen un grado de madurez de gestión de ODS avanzado y son capaces de decir, bueno, mi área, mi departamento aporta estratégicamente al ODS 2, 5 y 7 debido a esta razón, por este motivo particular y en línea a este plan estratégico. Por ejemplo, estás suficientemente, digamos, listo para hacer una autoidentificación. ¿Quiénes están alrededor de la autoidentificación? Representantes de la dirección de la universidad, Oficina de Desarrollo Sostenible, representantes de facultades, áreas de gobernanza y relaciones externas, representantes de los estudiantes, grupos de interés externos. Acá lo que nos sugiere es que si, por ejemplo, los representantes de las facultades o de las relaciones interinstitucionales de la universidad tienen esta autonomía suficiente para hacer la autoidentificación, o los mismos estudiantes ya tienen las herramientas para hacer autoidentificación, perfecto. Nos dice, requiere solicitar a las personas que integran los principales grupos de interés de la universidad que identifiquen en qué ODS se enmarcan sus actividades, ¿no? Hace un momento justo conversamos acerca de cómo los grupos de estudiantes determinaban los ODS, y pues la respuesta viene directamente porque, bueno, el centro de investigación tiene un lineamiento de aporte a los ODS particulares. Este ya es un grado, digamos, de autonomía inicial, pero ya es un grado de autonomía. Entonces, por ejemplo, el señor Lovera fue quien participó. Él podría estar en capacidad, lo pregunto abiertamente, de hacer una autoidentificación de aporte de los ODS. Seguramente sí, porque su facultad ya sabe en el marco de qué ODS se están trabajando específicamente y hacia allí van todos los proyectos de investigación, el ODS 2, el ODS 3. Entonces ya es un nivel, ¿no? Ahora, si es que se da el caso que este nivel de autonomía o de madurez no es igual en otras áreas de gestión, voy a poner otro ejemplo, una oficina administrativa, de repente, no tiene este lineamiento directo, pues hay un grado de disparidad, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a la estrategia número 2 y a la estrategia número 3.
Indica, requiere un esfuerzo considerable, claramente es un esfuerzo considerable, por esa razón, esta estrategia funciona mejor cuando existe una gestión madura en materia de ODS. Claro, es una apreciación en realidad. Ahora, segunda estrategia número 2, evaluación de la documentación alrededor de los ODS, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de datos? Los repositorios de investigación. Esto lo vimos hace un rato cuando arrancamos la sesión. Las publicaciones, los proyectos, los programas de investigación. En el caso de educación, las mallas curriculares de grado y de posgrado. Los coordinadores de cursos, clubes de estudiantes, intereses de la sociedad, en fin, todo lo que tiene que ver con educación. En el caso de gestión, ¿qué documentación hay de las áreas de gestión, de las áreas de responsabilidad social universitaria? ¿Cuál es el plan estratégico, el PEI, el POA de algunas áreas de gestión clave dentro de la universidad? La pregunta sería, ¿esos documentos están alineados a los ODS? ¿Saben a cuál es la intención de contribuir abiertamente de la universidad? Son preguntas, ¿no? Y comunicación, los indicadores sobre los cuales la universidad informa actualmente. Como cualquier institución pública, que hay informes anuales de gestión, estos informes, llámese memoria, llámese reporte de sostenibilidad o reporte de gestión, el nombre que adquiera en la universidad, estos instrumentos ya se hacen históricamente. Entonces, la tarea acá, ¿a qué nos está llevando o nos está invitando? A revisar este repositorio de información, los reportes, los POAs, las mallas curriculares, los planes de investigación, y decir, oye, todo esto, ¿hacia qué ODS le está yendo? ¿Cuál es la prioridad? Bueno, responde hacia aquel, en base a esta lógica. Entonces, aparte que permite validar lo que ya se hizo, que a mí me parece fundamental, ¿no? Aquí no vamos a escribir la rueda, ¿no? Perdón, no vamos a descubrir la rueda, sino vamos a escribir sobre lo que ya se ha estado haciendo. Entonces, esa es la recomendación, buscar series de datos relacionados a actividades, publicaciones, todo lo que conversamos ahora. Tercer nivel. Si, por ejemplo, es complejo hacer el nivel 2 o no se tienen todavía las capacidades de este nivel, pues la metodología nos dice arranquen con un taller inicial, un taller de priorización de ODS, ¿no? ¿Cuáles? Inclusive nos pone una pauta, esto es una pauta para adaptarlo, no está escrito sobre piedra, en la medida de que la universidad lo puede adaptar a su realidad, pero es una pauta de objetivos potenciales que queremos con este taller. Construir un conocimiento básico de los ODS, por supuesto que sí. Atraer el compromiso con los ODS de personas claves, también, por supuesto. Identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades para el compromiso universitario con los ODS. Claro, ese es un gran objetivo. ¿Quiénes son los participantes? Y acá sí, nuevamente invita a todos los grupos de interés. Y aquí los desglosa inclusive, ¿no? Los representantes de la dirección de la universidad. Está marcado de negrita porque es importante empoderar este tipo de trabajo digamos, en un nivel jerárquico alto de la dirección universitaria, de la universidad. Principales líderes de desarrollo sostenible en la universidad, que pueden ser los encargados de la responsabilidad social universitaria, podrían ser representantes de las facultades, de las áreas de gobernanza, de los estudiantes, en fin, y los principales grupos de interés externos a la universidad. ¿Cuáles son los temas sugeridos del taller? Inclusive, basta ahí la recomendación, ¿no? ¿Qué son los ODS? ¿Cómo responde la sociedad a ellos? Yo le agregaría cómo responde la universidad específicamente a los ODS. ¿Cómo se pueden traducir las ambiciones de los ODS a acciones concretas? Vimos un conjunto de acciones concretas, recomendaciones concretas, ejemplos interesantes de cómo los ODS han sido utilizados, ¿no? Inclusive por otras universidades también se pueden tomar como contenido del taller. Preguntas para el debate. ¿Cómo está mi actividad alineada con los ODS? ¿De qué manera el trabajo actual de la universidad se relaciona con los ODS? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras deficiencias en materia de ODS?
¿no? ¿Cómo se alinean estas a los valores de la universidad? Eso es importantísimo porque ya nos está hablando, cuando hablamos de valores de la universidad, estamos hablando de un nivel bastante arriba y nos está entre líneas diciendo alinear también los valores de la universidad, la misión y la visión a los ODS, porque son metas globales. Entonces, detrás de esto hay un mensaje de empoderamiento que es muy importante rescatar. Ojo, ¿cuáles son las barreras o los retos estructurales? Eso también es importantísimo, ¿no? Recuerdo que este taller lo llevamos también en diciembre, en una primera edición con otro grupo, y alguien participó en esta pregunta con toda la razón del mundo y me dijo, mira, bueno, una principal barrera evidentemente es la cuestión del presupuesto, la cuestión presupuestaria. Totalmente de acuerdo. Vivimos en una situación en la que muchos agentes económicos tenemos restricciones presupuestarias y como tal hay que analizarlas, ¿no? Pero precisamente para hacer frente a una restricción de este tipo de presupuesto en materia de ODS, es importante tener sustentos claros de cómo estamos sustentando presupuestos en materia de ODS. Más allá de eso, ¿qué significa sustentar en materia de ODS? Aplicar metodologías aceptadas y validadas como esta, por ejemplo. Este es un ejemplo de cómo podría ayudarnos a sustentar, ¿no? Siempre hay que tratar de ver la forma. ¿Qué se necesita cambiar para promover más acción? Bueno, ya conversamos. ¿Qué es necesario que ocurra para llevar a cabo las oportunidades? En fin. ¿Qué resultados esperados de este tipo de taller? ¿No? Un informe, un resumen del taller, un informe preliminar del estado de los ODS en la universidad. Sería hermoso conocer eso. El plan de acción para la universidad y la comunicación la estrategia de comunicación a toda la universidad. Entonces, visto esto, ahora ya entramos a los objetivos. Hasta acá hemos visto dentro del paso 3, voy a regresar al paso 3, establecer objetivos e indicadores, para no olvidar. Y hemos hecho una introducción de sugerencias metodológicas para poder hallar las contribuciones, los cómo estratégicos, y ahora ya vamos a entrar un poco más a los objetivos en materia de ODS. Entonces, indica aquí, este es un proceso posterior a las etapas de mapeo de la cadena de valor, que ya lo vimos en el paso 2, y del establecimiento de las contribuciones universitarias. Y para ello, la guía SDG Compass propone las siguientes recomendaciones. 1. Para la definición de los objetivos relacionados con los ODS. Y 2. Para la definición de los indicadores relacionados a los ODS. Para el caso de los objetivos, nos indican, bueno, definir primero una línea de base para cada objetivo. Si ustedes se dan cuenta, haciendo el trabajo anterior de levantamiento, ya estamos en capacidad o estaríamos en capacidad de poder decir, bueno, mi estado es este. En este nivel es mi punto de partida para trabajar sobre el ODS 5, por ejemplo, o sobre el ODS 7 de energías asequibles. Justo conversábamos ahora con alguien de la Facultad de Geología, me parece, o en este nivel estamos arrancando en el ODS 9, que es innovación e infraestructura sostenible. Interesante tener esa línea base. Luego, definir un periodo de tiempo en particular. Como para cualquier objetivo, hay que definir un periodo de tiempo. Esto lo conocen ustedes muy bien. Establecer un nivel de ambición respecto a los ODS. El cómo estoy, mi línea base, a dónde quiero llegar en materia de ODS, ¿no? Que lo pueden expresar inclusive, por poner un ejemplo, cantidad de proyectos que trabajen el asunto de innovación en energías no contaminantes o energías limpias. X proyectos. Al año 2025 o 28 o 30, quiero llegar que ese porcentaje pase de 20% a 30%, a 35%. Eso es definirse ya una ambición respecto a un objetivo, de ODS particularmente. La otra recomendación es tener objetivos ambiciosos que impacten en la reputación de la universidad. Bueno, esta es la otra cara. El asunto de la reputación siempre es una consecuencia de las acciones que uno hace, ¿no? Ahora, para la definición de los indicadores relacionados con los ODS, con base en la identificación previa de los impactos de valor, recuerdan que vimos un mapeo de la cadena de valor con impactos positivos y con impactos negativos. Entonces acá nos da la recomendación de construir indicadores sobre aquellos impactos para maximizarlos y para minimizar los negativos.
y enfocarse en los KPIs o en los impactos, o perdón, en los indicadores de impacto y en los de valor agregado a la sociedad. Acá voy a hacer nuevamente un paréntesis porque los indicadores de valor agregado a la sociedad, ¿cuáles son? Eh, Muchos de los proyectos sociales y ambientales tienen indicadores de resultados y también tienen indicadores de impacto, eh, pero la crítica que se suele hacer a los indicadores de impacto de los proyectos sociales es que caen en el campo de lo cualitativo. Entonces, el valor agregado a la sociedad es una forma de expresar las externalidades positivas y negativas de los proyectos en función a su estimación económica. Por ejemplo, en cómo cambia la calidad de vida, pero estimado económicamente. Este es un llamado, en realidad, del último gobierno a que todos los sectores económicos, los sectores productivos sobre todo, comuniquemos nuestros indicadores de impacto en función a cómo le estamos agregando valor a la sociedad. Por ejemplo, si una industria es contaminante y algunas de las metodologías propuestas tienen que ver con estimar el costo de una emisión de CO2 a la atmósfera en la sociedad. Y esto está normado o regulado por los mercados de carbono. Entonces ya existen caminos para poder establecer o hacer estimaciones económicas de los impactos positivos y negativos de la contaminación ambiental. Por poner un ejemplo de contaminación ambiental, se pueden trasladar distintas metodologías a proyectos que no son ambientales, sino sociales, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con políticas públicas, políticas sanitarias, políticas nutricionales, en función al costo evitado de del uso del servicio hospitalario, por poner otro ejemplo. En fin, es un conjunto de metodologías que responden a las problemáticas sociales y ambientales, y es una recomendación, ¿no? Trabajar también sobre este tipo de indicadores. Pasamos al paso 4 de la metodología, que es la integración de la gestión de los ODS a la universidad. Entonces, antes de pasar a este paso 4 de la metodología, quisiera saber si alguien tiene alguna, sobre lo que vimos aquí, alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. ¿No? Avanzamos entonces. La integración de la gestión de los ODS a la universidad. Entonces, ahora viene uno de los retos. Este es un reto, bueno, en realidad es un paso de la metodología, pero yo lo veo como un reto, porque es un reto de gobernanza, de cómo se integran estos grandes objetivos a la gestión de la universidad, ¿no? Entonces, hay dos acciones que están recomendadas, y vamos a ver ahora cuáles son específicamente. Que el compromiso y las acciones por los ODS estén reflejados en una política universitaria que vele por la perspectiva integral del desarrollo sostenible. Esto ya es llevarlo un poco más a nivel de política, esto es empoderamiento, ¿sí? Integrar el compromiso y las acciones respecto a los ODS en una estrategia conjunta de toda la universidad y de sus órganos de apoyo y de gestión. Yo siempre digo aquí, en la medida de lo posible. Eso siempre falta, porque estos son estándares, hay que tener en cuenta que son estándares globales de desempeño en función de sostenibilidad para las universidades, pero sabemos pues que detrás de este esfuerzo de integración a nivel de, por ejemplo, tener una política universitaria que considere los ODS, pues es un tema de voluntades, seguramente también hay restricciones de presupuesto, pero es el derrotero un poco que nos marca esta guía metodológica, ¿no? ¿Hacia qué documento se traslada? Al plan estratégico de la universidad, por ejemplo, al plan estratégico institucional y al plan operativo, el marco de investigación, evidentemente también por todo lo que habíamos conversado en el eslabón número 2, el marco de enseñanza y aprendizaje, por supuesto también, la estrategia de reputación corporativa de la universidad, o lo que se conoce como reputación de la institución, reputación institucional,
Y la estrategia de comunicación con el alumnado, yo le agregaría no solo con el alumnado, sino con todos los grupos de interés, ¿no? Cómo nos estamos comunicando con los grupos de interés de la universidad. La recomendación abierta que hace la metodología es que todo este trabajo esté concentrado dentro de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria. Entonces, este es un tema de gestión, claramente es una recomendación de gestión, ¿sí? Y entramos al paso 5 de la metodología, que es el paso final de la metodología, es la de comunicación y reporte. Y aquí vamos a conversar sobre la importancia del reporte como práctica de responsabilidad social universitaria. Vamos desde el punto de partida, ¿qué es el reporte y cómo se vincula con la responsabilidad social universitaria? Antes de avanzar en este punto, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los pasos anteriores, sobre los pasos 5 y 6. ¿No? Avanzamos entonces con el paso 5 de la metodología, comunicar y reportar. Entonces, partimos desde el inicio. ¿Cómo está definida la responsabilidad social universitaria? ¿Alguien tiene alguna idea, algún comentario sobre, o de repente en los presentes hay alguien que se encargue de la responsabilidad social en sus facultades, que era como había entendido que se gestiona actualmente la responsabilidad social universitaria? ¿No? Bueno, este concepto es la capacidad que tiene una universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales respondiendo ante la propia comunidad y el país donde se encuentra. En este sentido, busca resituar a la universidad en la sociedad, alineando sus procesos. Acá indica de 4 procesos, van a haber más procesos: gestión, docencia, investigación y extensión, con la misión universitaria, sus valores y compromiso social. Esta responsabilidad se realiza mediante una reflexión institucional transparente con participación de toda la comunidad y los múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño universitario. En otras palabras, es quien se encarga de hacer un trabajo interesante de difusión, y yo diría no solamente por hacer difusión o divulgación de las actividades de responsabilidad como son la gestión de los ODS, sino también por un asunto de transparencia y de rendición de cuentas. Esta es como la otra mirada también que debe tener la responsabilidad social, ¿no? No solamente es un asunto de comunicación, también es un asunto de transparencia y de rendición de cuentas, o como se le suele llamar el accountability, que es digamos, el marco en donde se encuentra. Ahora, entrando ya a este tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, el reporte como práctica, o también yo le diría como instrumento de responsabilidad social. La divulgación de las prácticas de sostenibilidad es una de las principales prácticas de la responsabilidad social universitaria, dado que incluye información valiosa para los grupos de interés quienes se ven impactados por la actividad de la institución. Además, refuerza las acciones de, como les decía hace un momento, rendición de cuentas y transparencia. Es importante reportar y comunicar continuamente sobre el progreso frente a los ODS para comprender, satisfacer las necesidades de los grupos de interés. Entonces, esto es lo que conversábamos hace un momento acerca de la rendición de cuentas y la transparencia, que está directamente vinculado con cómo estamos respondiendo ante la comunidad en la que estamos, ante los gobiernos locales con los cuales trabajamos proyectos, y lo que le permite dar validación precisamente a lo que viene trabajando la universidad, ¿no? Y entramos y seguimos con el reporte como práctica o como instrumento de responsabilidad social. El reporte es el medio mediante el cual se transmiten las actividades que realiza la universidad y constituye una función clave en la responsabilidad social. En tanto, se busca transparentar y visibilizar la responsabilidad social que tiene la universidad con todos los grupos de interés
en función a los impactos que genera. Y acá quizá les hago una pregunta, ¿cómo la universidad actualmente maneja el asunto del reporte de actividades? ¿Bajo qué instrumento lo está manejando? Quizá memorias. Me parece que es solo los informes de la ejecución de sus programas, ¿no? O proyectos. Sí, porque se plantean, pasan por una aprobación, pero por ejemplo, no sería interesante que se pueda consignar una metodología, ¿no? Como esta que se plantea, para que no solo, porque yo intervine, yo intervine en las sesiones de diciembre y como Ah, no ok. pude estar en la segunda completa, me meto a esta para tener mejor todo, ¿no? Todo el concepto. Y entonces ahí yo manifestaba pues de que muchos se está relacionando esto que viene a ser un compromiso y una responsabilidad al tema de cumplir. Mi proyecto se relaciona con tales ODS y ahí queda, ¿no? Bueno, yo digo, es un paso pequeño, ¿no? Porque al menos al tener que buscar con cuál se relaciona, ya estoy ahí consignando y relacionándolo y algo estoy aprendiendo, pero creo que sí, cursos como estos, talleres como esto, incluso para mí sería de mucho beneficio que pudiera ser, y lo extiendo, ¿no? Como un pedido para que pueda ser en cada facultad, porque entonces ya los docentes, desde su ángulo de acción, se ubican mejor y yo pienso que sería un buen producto, algo como eso, ¿no? Bueno, gracias, Juan José. No, de nada, al contrario, muchas gracias. De hecho, lo que vamos a ver a continuación, que viene, son esas metodologías que existen eh, para que se puedan hacer reportes. Yo quería saber, justo les preguntaba si hay un documento institucional que agrupe a toda la universidad como todo un conjunto, o si se manejaba de manera independiente, lo cual está bien, estamos hablando de distintos niveles, pero en distintos niveles se puede aplicar oye, mira, yo estoy haciendo un reporte en base a una metodología que me dice lo siguiente sobre cómo reportar de manera correcta los ODS, ¿no? Entonces, es importante quizás hacerlo si es que lo están haciendo como informes por facultades, por ejemplo, hacerlo como un ejercicio también, ¿no? Al inicio y seguramente en la medida de lo posible después hacer algo un poco más grande, como en términos ya de universidad, sería interesante. Estas son las 5 metodologías recomendadas para hacer reporte como práctica de responsabilidad social universitaria. En algunos casos, vamos a ver, lo que está aquí es más bien una visión casi histórica de las que han existido de la década de los 90 y cuáles son las últimas que se usan actualmente por las empresas, ¿no? Y por las instituciones públicas. Las metodologías para la elaboración, bueno, arranca esto más o menos en el año inicios del año 2000 con la norma AA1000, que es un estándar de aplicación general para respaldar, digamos, la comunicación y fortalecer la credibilidad y la calidad del informe de sustentabilidad. Luego viene la norma de aseguramiento AAS, que nace en el año 2003, reemplazó la anterior norma que se publicó en el 99 y empieza a incorporar otros elementos de la sostenibilidad. La norma social Accountability Internacional 8000, que es un código universal para la creación de capacidad local y desarrollo de sistemas de rendición de cuentas. Y me voy a detener en los dos últimos, porque estos dos últimos es lo más reciente, lo que se tiene actualmente es lo más fresco en materia de ODS, es lo más interesante también. El primero es el Global Compact de Naciones Unidas. ¿Qué es el Global Compact? Es un conjunto de 10 principios que están estrechamente relacionados con los ODS que hemos visto en el taller. Entonces, las instituciones públicas y privadas se adhieren al Global Compact de Naciones Unidas a través de una carta de intención. Entonces no hacen más que, después de pasar ese proceso,
colocar dentro de sus informes, como hace un momento conversamos de informes, este informe está presentado, digamos, alineado al estándar del Global Compact, que significa que cumple 10 principios de sostenibilidad, que son el principio 1, derechos humanos, el principio 2, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque los informes de sostenibilidad, en principio los del Global Compact, lo que miden es la determinación de intención de las instituciones por hacer esto y no están sujetos a la presentación de una firma auditada. Entonces, esto está muy bien porque amplía el espectro de posibilidad de reporte muchísimo y sobre todo es un instrumento, se convierte en un instrumento que invita a las instituciones a acercarse a los ODS, ¿no? A no verlos como una cuestión muy complicada, sino algo más sencillo, algo más fácil. Y finalmente está el Global Reporting Initiative, que es un poco más, si se quiere, técnico y complejo, que sí necesita estar respaldado por un sello de auditoría, que por lo tanto implica seguramente una gestión de costos, definitivamente sí, y que está pensado más ya para un informe de la institución como un todo, ¿no? Que seguramente es un paso más allá, ¿no? Dependiendo del grado de madurez nuevamente de la gestión de los ODS, como conversábamos hace un rato. Este es el estándar más empleado para uniformizar la información sobre responsabilidad social que divulgan las instituciones públicas y privadas, ¿no? Entonces, esto, como les decía, sí implica un asunto mucho más, digamos, adelantado en la gestión de los ODS, pero es muy interesante llegar, evidentemente, hasta ese nivel de desarrollo, ¿no? Ahora, existe una declaración alternativa que está pensada para universidades, solamente para universidades. Esta declaración la propuso una universidad en Australia que se llama Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Australia en el año 2016. Es de acceso libre también. Es una iniciativa de 9 universidades en la región Australia-Pacífico llamada Compromiso Universitario por los ODS, impulsado por, bueno, el capítulo australiano de la Red de Soluciones. Es una organización sin fines de lucro que se encarga de promover los ODS en las universidades. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que dice esta declaración de compromiso? Que los 17 ODS y sus metas que buscan, digamos, atender estas problemáticas globales están contempladas dentro de lo que hace la universidad, a través de la enseñanza, ¿no? Que forman a la próxima generación de líderes. Este es un resumen de la declaración. A través de la investigación, las universidades están a la vanguardia de las soluciones sociales, económicas, ambientales y tecnológicas, y a través de su propia gestión, las universidades pueden ser pioneras en la innovación y pueden dar ejemplos a otros sectores y empresas. Entonces, si vemos estos 3 últimos elementos, lo que estamos observando es que lo está haciendo a través de 3 campos propios de la universidad. Uno es la enseñanza, el segundo es la investigación, y el tercero es la gestión, cómo la universidad se gestiona internamente, ¿no? Entonces, si quieren profundizar en este tema, también los invito a que revisen el documento, el informe largo de este taller, donde pueden encontrar los links que los lleven al contenido de esta declaración con mayor nivel de detalle, y eventualmente también los invito a poder acercarse a estas grandes declaraciones para poder incluirlos dentro de sus referencias bibliográficas en el momento de hacer la presentación de los informes, ¿no? Pero previamente haciendo el trabajo anterior, que es la ubicación exacta de los ODS, los impactos, pues todo el proceso que hemos visto en la metodología, que es bastante completa. Entonces, es más, aquí hay un detalle mucho más largo de qué se trata esta declaración del compromiso, con fines informativos, obviamente. ¿Qué es lo que reconoce este compromiso? Indica, subraya el papel vital que tiene la universidad en el futuro sostenible a través de la docencia, la investigación y la gestión, los 3 pilares que conversamos hace un rato. Ya es un marco de gestión, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Pues nos pone 3 pilares, entonces es muy interesante. Los retos sociales, económicos y ambientales a los que se enfrenta el mundo, o sea,
reconoce la existencia de la problemática, que el desarrollo futuro debe tener lugar de un modo que sea social, económica y ambientalmente sostenible, y que los ODS establecen una agenda para la consecución del desarrollo sostenible para el 2030. Entonces reconoce a los ODS también como una hoja de ruta, que es lo que conversábamos hace un rato. Y el a qué nos comprometemos, que es el compromiso, precisamente, a la consecución de los ODS, asegurándonos de que nuestros programas sean ambientalmente sostenibles y socialmente inclusivos, e informaremos sobre las actividades que realizamos en apoyo de los ODS. Esta es la forma en que se declara el compromiso, ¿no? Apoyaremos y promocionaremos los valores de los ODS, emprenderemos, una investigación que brinde soluciones a los desafíos del desarrollo sostenible y oportunidades para que nuestros estudiantes adquieran el conocimiento y las destrezas necesarias para promocionar el desarrollo sostenible. Entonces, esta es una declaración bastante general, pero es una forma, si se quiere, bastante útil para poder acercarnos a lo que significa declarar las intenciones como universidad. Esto está visto como universidad alrededor de los ODS, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta en este punto, de estas metodologías, de estos marcos de referencia también. Juan José, yo quisiera saber si tenemos en el país, nuestras universidades ya tienen en consideración una herramienta o una política en algo está incluido cosas como estas para Sí. que no progresivamente Sí, simplemente, por favor. Sí, bueno, claro que sí. Ejemplos concretos. Que yo recuerde, ¿sí? La Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima aplican el GRI, que es el reporte la metodología que está bajo el Global Reporting Initiative. La Pontificia Universidad Católica, de las que estoy tratando de recordar ahora, que son metodologías. La última es la que abarca todo el campo de la universidad. Es un trabajo mucho más exhaustivo, que seguramente responde a un nivel de que quizás ya hicieron esto en etapas anteriores, pero ya están en capacidad de responder o de comunicar, que es la palabra correcta, de comunicar en función a un estándar como este, el Global Reporting Initiative. Es en realidad el GRI, más conocido como GRI, es uno de los estándares globales más importantes y más conocidos en materia de sostenibilidad, que año a año se actualiza. Es muy interesante darle una revisada a este reporte. Sí, es lo que yo estoy recordando ahora, básicamente esto. Pero hay que entenderlo claramente como un camino al que hay que ir llegando de manera progresiva, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y tenemos aquí recomendaciones, para las actividades de reporte alrededor de los ODS. Entonces, vamos en este camino de hacer un reporte o de reportar cumplimiento, acercamiento, compromiso alrededor de los ODS, un conjunto de recomendaciones. Primero, los indicadores para demostrar el compromiso con los ODS. Estas acciones, dice, podrían estar basadas en los resultados del mapeo de la cadena de valor que vimos en la etapa anterior. Luego, ampliar las obligaciones de información existentes. Muchas actividades relacionadas con los ODS se recogen en los informes anuales, en informes de sostenibilidad y en informes voluntarios a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, nos invita también a levantar esta información inclusive por fuera de la universidad, lo cual es un ejercicio muy interesante, porque trabajamos siempre bajo la visión de grupos de interés. La tercera, que está en la parte de abajo de color amarillo, se llama evitar el SDG washing. ¿Qué significa el SDG washing? No solamente las universidades, y esto hay que ser bien autocríticos con este tema, sino también instituciones privadas, instituciones públicas, comentan el aporte a un ODS en particular
pero no comentan o no transparentan el aporte negativo en otro ODS que puede estar asociado. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo tradicional. Las bebidas carbonatadas, para no hablar de marcas. Las empresas que las fabrican, que las producen o que las distribuyen, por poner un ejemplo, dicen, ok, contribuimos a un aspecto que tiene que ver con alimentación, ok, entonces contribuimos al ODS 2, o, perdón, estaba mal, contribuimos al ODS 12 de producción responsable. ¿Por qué? Porque la botella en la que envaso el producto viene de plástico reciclado y toda la cadena de valor alrededor del reciclaje del plástico, y tú dices, ok, está perfecto, hay menos consumo de PET en la botella, o el origen es otros plásticos reciclados, cierras los eslabones de la cadena de valor. Pero ¿qué está pasando con el impacto negativo en otro ODS relacionado, como el ODS 2 de nutrición? Si es el caso que el producto no es bueno para la salud, si fuera el caso, por la cantidad de azúcar que pueda tener, en fin, por un conjunto de indicadores. Entonces, se le dice SDG washing al hecho de decir, estoy contribuyendo positivamente muy bien a un ODS y muy sustentado, muy correcto, pero no estoy diciendo los efectos negativos en otro ODS vinculados a la misma actividad. Entonces, más allá de eso, la recomendación es ser críticos, ser autocríticos, ser bastante autocríticos con este trabajo. Cuando entramos a hablar de ODS, no todo es, digamos, altruista o positivo, ¿no? También hay que tener una mirada crítica con respecto a los impactos negativos y sincerarlos, comunicarlos, transmitirlos. Eso es el SDG washing, ¿no? Acá dice, bueno, en el ejemplo dice universidades, pero pueden ser cualquier institución pública o privada, pueden dar la impresión de que hacen un lavado de sus logros en materia de ODS, si informan solamente sobre aquellos indicadores donde se está funcionando bien, ignorando aquellos en los que el rendimiento no es fuerte. Y finalmente, tener claro a qué objetivos se está tratando de llegar a través de los informes, ¿no? Es con el reporte o con el informe hacia dónde estoy queriendo ir. ¿Se está tratando de transmitir hechos y cifras, o estoy tratando de hacer algún impacto estratégico en una política pública, quizás de interés, ¿no? ¿Cuál es el objetivo claro detrás de la comunicación? ¿O solamente lo estoy haciendo por un asunto de rendición de cuentas y nada más? Entonces, el hecho de poder sentarse a pensar efectivamente hacia dónde quiero ir con el reporte como instrumento, nos va a ayudar muchísimo para cumplir los objetivos, ¿no? Eso es más o menos el resumen de las recomendaciones. Hasta aquí hemos terminado con el contenido del taller. Lo que viene a continuación solamente es un conjunto de conclusiones bastante resumidas de todo lo que hemos visto en estas dos fechas. Sin embargo, me gustaría preguntarles, antes de pasar a las conclusiones, porque tenemos igual un espacio de 10 minutos más o menos para conversar, si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud respecto a lo que hemos visto hasta ahora, las últimas en estas recomendaciones, quizá. Si estamos bien, avanzamos entonces a las conclusiones. Bueno, tenemos 7 conclusiones. Lo que hemos visto en estas sesiones de 2 días es la Agenda 2030, constituida por 17 ODS. Hemos visto cómo se agrupan los 17 ODS en 5 grandes categorías, ¿no? Que son los de personas, que tienen que ver con bienestar social; los de planeta, que tienen que ver con medio ambiente; los de prosperidad, que tienen que ver con desarrollo económico; los de paz, que en realidad es solamente un ODS, el ODS 16 de paz, y más que paz, este ODS habla de institucionalidad, de construir instituciones sólidas, y el ODS de alianzas, que es un solo ODS también, y que habla del trabajo, la necesidad de hacer
digamos, de validar el aspecto multiactor que tienen los ODS, ¿no? No podemos hablar de ODS si pensamos en proyectos que no sean multiactor. Tienen que ser proyectos multiactor para que tengan impactos en los ODS. El SDG Compass también revisamos que es una metodología del Pacto Global para gestionar los ODS en las instituciones públicas y privadas y alinear sus estrategias, sus planes internos, planes operativos, planes institucionales a estos ODS, ¿no? Sirve para hacer un trabajo de alineación que es muy interesante. Hemos visto que esta herramienta tiene 5 pasos. El primer paso es el conocimiento de los ODS desde la perspectiva universitaria, el rol de la universidad en la contribución a los ODS, esta relación que vimos de doble vía, ¿no? ¿Qué le aporta la universidad a los ODS y qué aporta los ODS a la universidad? En el segundo paso vimos definir la definición de los ODS prioritarios para la institución, el enfoque de la cadena de valor en la educación superior para gestionar los impactos positivos y negativos. En el tercer paso de la metodología, bueno, paréntesis aquí, que el segundo paso es el más completo, el más grande de toda la metodología. Dentro de este paso está el desmembrar la actividad de la educación en los eslabones de la cadena de valor y sobre los eslabones hacer el análisis de los impactos específicos en función de los ODS, ¿no? Eso nos va a permitir tener una especie de mapeo, de diagnóstico integral. Bueno, el tercer paso ya es el establecimiento de objetivos e indicadores y vimos muchas recomendaciones de cómo definir la contribución universitaria a los ODS, ¿no? Desde los distintos puntos de partida, si la universidad tiene un avance en el tema o si no lo tiene, pues hay que hacer talleres, hay que hacer levantamiento del repositorio, todo ese trabajo. Y algunas recomendaciones de cómo definir los objetivos y los indicadores. Hablamos del valor agregado a la sociedad en el caso de los indicadores sociales y de los indicadores ambientales, que es una tendencia en el diseño de políticas públicas peruanas. Vimos también como cuarto paso de la metodología la integración de la gestión de los ODS en la universidad. ¿A través de qué? A través de qué, digamos, de qué instrumentos la metodología nos lo recomienda hacer en los planes operativos, en los planes estratégicos, en algunos casos en las oficinas de responsabilidad social universitaria, ¿no? Y finalmente, el quinto y último paso era el de comunicar y reportar, ¿no? De para qué estamos comunicando. No solamente por un tema de reputación o de rendición de cuentas, sino también porque estamos persiguiendo un objetivo más allá, que puede ser impactar en alguna política pública, conseguir aliados estratégicos, conseguir fondos de cooperación internacional. Nótese lo importante para aplicar a proyectos de cooperación internacional. Suelen pedir también los reportes de sostenibilidad donde digamos, se comunique el aporte a los ODS, entonces eso es fundamental también. Con esto vemos que tiene un carácter estratégico, ¿no? No solamente es un carácter de cumplimiento, sino también es un carácter bastante estratégico. Y eso es en resumidos pasos, digamos, los 5 pasos de la metodología. Como les repito nuevamente, esta metodología está desarrollada dentro del informe que lo encontrarán en el campus virtual de esta materia, de este curso, con un conjunto de documentos que forman parte de la bibliografía, precisamente si en caso deseen profundizar un poco más en estas materias. Y hasta acá terminamos con el taller en estas dos fechas. Seguramente van a recibir un cuestionario corto de 10 preguntas de opción múltiple para validar el reconocimiento de algunos aspectos, de algunos conceptos generales. Y por mi parte no tengo nada más que agradecerles y dejar los micrófonos abiertos nuevamente. Si en caso ustedes tienen alguna pregunta, dudas, comentarios acerca de lo visto. Ahora pongo mi presentación para poder verlos porque no los estaba viendo.
Eh, Juan José, me gustaría hacer el comentario. Uno, el agradecer a la oficina, ¿no?, que ha promovido la presentación de estos 2 días. Me parece muy acertado, muy necesario, ¿no? Porque como se puede observar por las intervenciones, en cada facultad estamos haciendo, pero de pronto cada quien desde su punto de vista o cada quien desde, ¿no?, situaciones que se presentan y uno articula, pero qué interesante y necesario, importante, es decisivo estar comunicados todos, ¿verdad? Y tener una ruta definida que inclusive luego nos permita, ¿no?, ir viendo cómo el trabajo entre facultades se están desarrollando. Y ojo, hay facultades como la nuestra que tenemos 4 o 5 escuelas profesionales. Entonces, ¿cómo articular, ¿no?, las escuelas y también cómo articular las unidades administrativas? Porque todos estamos involucrados. No todos estamos involucrados y a veces se considera de que hablar de responsabilidad social, por ejemplo, que al final es donde va todo lo que se ha conversado, ¿no? Es solamente hablar de proyectos. Y cuando vemos a las grandes responsabilidades de la universidad, lo de formación, lo de investigación, lo de gestión, y nosotros decimos la de extensión y proyección social, extensión universitaria y proyección social, pues no solamente es hacer proyectos, ¿no? Miren qué interesante, porque desde que los profesores nos reunimos a discutir cómo vamos a integrar ODS, cómo vamos a hacer la planificación, ya estamos haciendo responsabilidad social en el ámbito de la formación. O sea, esa es para mí la esencia que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Porque vamos a rendir cuentas. Todos rendimos cuentas. Es como la directora de una escuela la va a mirar a su comité directivo y le va a decir, ríndeme cuentas. Y el decano de la facultad va a mirar a los directores y le va a decir, rinde cuentas. Y la rectora de la universidad le va a decir a los decanos, rindan cuentas. Y la sociedad le va a decir a nuestra rectora, rinde cuentas. Entonces, eso me parece, la verdad, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y nos vamos, por lo menos quien habla, con una ruta muy definida. Me interesa mucho eso de ver cómo estamos, ¿no? Cómo estamos para poder tener un plan que nos permite evaluarlo también y ver cuánto alcanzamos. Bueno, comenzamos el semestre, el año académico, este año en mayo, a mayo me parece que sí, y tendríamos tiempo para hacer una planificación, lógicamente muy objetiva, con objetivos que veamos e indicadores que podamos lograr con los componentes, con los insumos que tenemos, y sí hacer una evaluación y una difusión después, ¿no? Me parece muy interesante y fue muy necesario estos contenidos para todos los participantes, ¿no? Nosotros nos incluimos totalmente en nuestra facultad y nos comprometemos, ¿no?, a seguir trabajándolo ahora con una orientación más clara y ver productos después, ¿no? Gracias por todos los contenidos que hemos recibido en estos 2 días. No, muchas gracias a ustedes. Y efectivamente, eso que menciona usted es muy importante. Se suele ver la cuestión de la responsabilidad social como un asunto anexo, como un asunto complementario, como un asunto de bienestar social y nada más. Pero lo que nos interpela a los ODS es a olvidar esa forma tradicional de ver el asunto de la responsabilidad social y llevar estos asuntos a problemáticas centrales, a problemáticas core que tienen las facultades, que tienen los centros de investigación, que tienen los centros de enseñanza, y le cambia completamente de nivel, ¿no? Y no solamente es lo social, también es lo ambiental y también es lo económico. Entonces, esas 3 dimensiones son las que agrupan los ODS. No, muchas gracias a ustedes. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Voy a leerlos. Bueno, les enviaron por allí el link de asistencia al evento. No se olviden de llenarlo, por favor. Ir formando una base de datos investigadores. Perfecto. ¿Podrías dejar tu correo? Sí, les voy a escribir en el chat el correo electrónico. Por favor, en total confianza escriban cualquier consulta que tengan, cualquier tema, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nada más agradecerles por su tiempo y sí, quizás en unos 10 días más o menos reciben un cuestionario corto, breve, general, sobre gracias a ustedes, sobre algunos conceptos clave. Y bueno, nada, los invito a revisar el material y hacer cualquier pregunta. Estamos siempre en contacto. Muchas gracias a ustedes por su tiempo más bien.